experiencias, miedos, desafíos, expectativas, aprendizajes. todo lo que tú y yo vivimos como migrantes. Escúchalo aquí en este podcast. Esto es Hulan You En London. Hola amigos, yo soy Juliana y yo soy Juliana y esto es Hulan You en London. Hola amigos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de este podcast. Sí, señor, después de estar por fuera un tiempo, un break, un descanso, un renovar energías, un recargar las pilas. Este tiempo que nos dimos de vacaciones, de pausa, un tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos. Y bueno, si ustedes ya vieron nuestro último post, pues ahí se van a dar cuenta un poquito de lo que hicimos en este tiempo. Sí, nuestro último post en Instagram. Entonces tienen que ir a Instagram y chismosear un poquito de lo que hicimos, que estuvo bien bonito el post, amiga. Sí, total, estuvo súper bonito. Ahí les dejamos algunas foticos, algunas cositas. Y bueno, ahí pueden chismosear un poquito. Lindo. Lo que estábamos haciendo. Sí, amiga, yo también estoy súper feliz de volver a grabar nuestro momento feliz de la semana, de comenzar el año, como nuestro momento para ti y para mí. Contar chismecitos relevantes también para nuestra comunidad migrante, para nuestra gente, para... You know what I mean, you know what I mean. Bueno, amiga. Hoy estás de un chiste, amiga. Ay, claro. Estás con la alegría. Es que es viernes y estoy cansada, marica. El cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe, entonces como ya cuando se está apagando sacan como lo mejor de sí, como el último impulso para la semana. Vamos a concentrar, bueno, vamos a concentrar, amiga, necesito que te concentres esta vez. Yo también me voy a concentrar. Bueno, no, amiga, vamos a contarles cuál va a ser, pues, el tema. ¿Qué vamos a hablar? Sí, introdúcenos el tema, como, claro dicen, sí. Como dicen Aleje la grúa, amiga, introdúcenos el tema. Bueno, les cuento que el tema de este episodio es, bueno, como sabemos que nosotros los migrantes tenemos tantas realidades y enfrentamos tantas realidades, pues una de esas realidades que vamos a hablar el día de hoy es acerca del trabajo. Vamos a hablar de nuestro primer trabajo, nuestras experiencias con este primer trabajo, cómo han sido esas experiencias aquí con todos los trabajos que hemos tenido, esas expectativas versus realidades, la diferente adaptación que hemos tenido a la cultura laboral británica y encontrar pues esos rasgos diferentes con la cultura laboral colombiana, nuestra evolución laboral, amiga, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos evolucionado en cuanto al trabajo aquí. Y bueno, contar también anécdotas, datos, cositas que nos han pasado y que se las queremos compartir. Sí, me parece espectacular. Este tema va a estar jugoso, amiga. Obviamente, nosotras todo esto lo vamos a contar desde nuestras experiencias personales y desde nuestro nivel de privilegio que hemos tenido aquí en este país también. Sí, así que pues nada, señor, señora, amigo, amiga, siéntese y escúchenos. Amigue también. Amigue. Y todo el que quiera escucharnos en este podcast, pues aquí vamos con este primer episodio de nuestro tema el día de hoy. Del año, el primer episodio de este 2025. El primer episodio, sí, grabado un viernes en la noche. En la cocina de... Bueno, sin más preámbulos, así que vamos a empezar. Amiga, pues yo quiero que empieces tú, que nos cuentes esa primera experiencia laboral. Bueno, nada, como abrir el episodio contando la primera vez. Mi primera experiencia. Mi primera vez. Bueno, mi primera experiencia laboral aquí fue un poco particular. Porque, bueno, yo no tenía permiso de trabajo todavía, y todavía no tenía los documentos, no tenía lo que es el National Insurance Number, que es algo que tú, como el número de seguridad. Seguridad social. Seguridad social, que necesitas sí o sí para trabajar acá, los permisos, el status, ¿cómo se le dice eso en español? Eso sería como el estado migratorio. El estado migratorio. Bueno, no tenía el estado migratorio acá, entonces, bueno, todavía no. Eso se demoró, esos papeles demoran. Es el estado migratorio. Y el número social. Es el estado migratorio. Con ese estado migratorio puedes revisar qué derechos tienes, si puedes trabajar o no. Por ahí va la cosa. Traeremos a alguien que nos cuente bien cómo es. Bueno, pero en este caso lo que necesitas sí o sí es National Insurance Number.
Bueno, yo no tenía eso porque pues estaba muy nueva y esos papeles pues siempre, mientras que uno aplica, mientras que sale, no sé qué, pues tomó algunos meses en llegar, pero durante 2 meses ya había hecho como la aplicación y yo me acuerdo que pues, yo estaba viendo con una tía, yo creo que les conté en un episodio pasado, yo vivía con una tía, su esposo, él trabajaba hacía muchos años en un banco. En ese banco habían como varias diferentes empresas que se encargaban de la limpieza, como en diferentes sectores del banco. Entonces él tenía como muchos amigos ahí, amigos que también eran de otras empresas, y uno de esos le dijo, uno de estos señores que yo manejo va a salir a vacaciones por 3 semanas, entonces hay un cupo para que alguien venga y trabaje 3 semanas. Entonces el esposo de mi tía me vino y me dijo, véngase para acá, yo la pongo a trabajar allá en un banco. Entonces, verdad, yo fui y hice ese cubrimiento de esas vacaciones y era, amiga, trapear 3 pisos de cristal de un banco. Sí. Yo tenía que levantarme a las 3 y media de la mañana porque comenzaba a las 5, cogía el bus a las 4 de la mañana, llegaba a las 5, bueno, no sé qué. El trabajo duraba 3 horas, creo. Era primero trapear los pisos, luego jugar los ascensores, luego... Lo más particular de eso era un piso en específico, no sé por qué, pero solamente era un piso en específico, ir a mirar como un montón de escritorios en donde trabajaba esta gente, las diosas sabrán qué, pero ahí trabajaban los oficinistas. Había literalmente como escritorios como con 5 pantallas como de ahí para arriba y para los lados, ir a revisar bajo cada escritorio con una linternita las cajitas de los ratones. ¿Qué? Me tocaba ir a revisar porque, claro, cuando hay cajitas de ratones, ellos tienen como las trampas. Sí, las trampas. Porque ellos tienen como un cosito que si hay un ratón adentro, eso se activa, porque se cierra la caja, entonces como que sale como un cosito amarillo, si mal no recuerdo. Entonces yo tenía que ir a mirar si alguna de esas cajitas tenía esa banderita amarilla diciendo, aquí hay un ratón. Entonces si había una, me tocaba coger la caja, tirar el ratón y volver a activar la trampa. No me jodas. Me moría. ¿Y te tocó alguna vez? No. Ay, gracias al universo, no. Nunca. Y si lo hubiese visto, me hubiese hecho yo no hubiera sido la boba. capaz. No, yo tampoco. O sea, de verdad, amiga, yo no vi ninguno. Y si lo hubiera visto, pues tampoco lo hubiera sacado. Yo me hubiera hecho, no, ahí no hay nada. Y que venga el señor dueño del trabajo y mire y, ay, pucha, hay un ratón, ¿sabes? No, yo no hubiera sido capaz. Yo no hubiera sido capaz. No, yo tampoco. No lo hubiera hecho de igual manera. No. Pero bueno, y bueno, y me tocaba también sacar como unas basuras. Me tocaba ir por allá como al inframundo a sacar como 3 bolsas de basura por allá, a coger unos ascensores todos raros y bueno, eso. Y ya luego volvía estaba llegando a la casa otra vez como a las 9 de la mañana con el sueño todo descuadrado a seguir durmiendo. Sí. Entonces, bueno, sí fue como bien particular. Me acuerdo también que cuando a mí me aceptaron, me metieron en ese trabajo, porque yo no tuve entrevista ni nada, porque fue como por boca a boca. Yo ya había hecho la aplicación para el National Insurance Number, entonces el señor, que supuestamente era mi manager, me estaba esperando para que yo le diera el número del National Insurance Number para pagarme. Para pagarme, para registrarme en planilla y todo. Pues resulta, amiga, que me han sabido negar el National Insurance Number. Y ese señor así como, niña, usted ya está trabajando acá, ¿yo cómo le voy a pagar? Y así como, perdón, señor, perdón. Y bueno, entonces les tocó pagarme a través de otro señor que trabajaba ahí. Les tocó pagarme a través de otro señor que trabajaba ahí. Yo reclamé mi sueldo como 2 semanas después de que yo me salí. Creo, si mal no recuerdo. Y el señor mismo, pues el que usaron para pagarme, él mismo me entregó el dinero, o sea, súper, súper bien, hermano, o sea, lo llevo en mi corazón, súper bien, gracias señor, te recuerdo, y era como, yo le quiero dar el dinero personalmente para que le entreguen todo el dinero a la niña, o sea, eras como así el señor, pero... Claro, porque tú estabas haciendo el reemplazo del señor. Sí. Entonces te pagaron por medio de esa persona. Sí, pero no, súper bien. Lo importante es que no te dieron en la cabeza, amiga. Sí. ¿Qué suele pasar? Sí, el señor bien. Y amiga, ¿cómo fue su primera experiencia por acá? Bueno, yo recuerdo que, a ver, es que yo tuve como muchos trabajos. Voy a dar como un poco de contexto a esto. Y es que aquí en Londres se trabaja por horas, ¿sí? En varios trabajos o la mayoría de trabajos que los migrantes venimos a hacer en estos países, la mayoría de trabajos son por horas. Entonces, pues tú vas, revisa, a menos que te ofrezcan un trabajo completo o un trabajo medio tiempo, pero normalmente son por horas. Entonces recuerdo que mi primer trabajo cuando llegué a Londres
realmente fueron 3 trabajos, como con 3 compañías diferentes. ¿Empezaste de una con los 3? Sí. No, miento, no. No, mentiras, voy a hablar solamente de mi primer trabajo, ya luego les cuento otras cositas. Pero recuerdo mi primer trabajo, mi primero fue porque, bueno, ustedes se acuerdan que cuando yo les conté esto en episodios anteriores, que cuando yo llegué aquí, pues yo llegué a la casa de mi mamá, pues yo vivía con mi mamá. Y mi mamá tenía pues su amiga colombiana. Y pues nosotros salíamos a veces el fin de semana que teníamos libre o que ellas tenían libre y nos íbamos para Seven Sisters, que era como es el área un poco latina de acá de Londres, donde hay restaurantes colombianos, supermercados colombianos. Entonces mi mamá fue al supermercado latino porque necesitaba comprar algunas cosas y el dueño estaba pues ahí y le preguntó a mi mamá que si sabía de alguien para trabajar. Y mi mamá como, pero mi hija está aquí, ella acabó de llegar, ya puede trabajar, ya tiene... Ella lee la hora, ella lee la hora. Sí, dígale nomás que lo que usted necesita, que ella le hace todo, ¿sabes? Entonces, bueno, también contando con la gran ventaja de que tenía la documentación para trabajar aquí. Entonces él dijo, pero entonces tiene los documentos, no sé qué. Bueno, de hecho no preguntó por eso. No, porque tú eras recién llegada. Yo era recién llegada, pero no recuerdo nada formal, o sea, no recuerdo un contrato, no recuerdo nada. Fue como, venga mañana. Sí, exacto. Entonces mi primer trabajo fue así como tuyo, o sea, voz a voz, como usted sabe de alguien que quiera trabajar, entonces el recomendado, y conté con la suerte de que pues justo ese día el señor necesitaba como alguien para trabajar y era para reemplazar a la persona que trabajaba ahí los domingos. Entonces yo empecé a trabajar como reemplazando la persona los domingos. Entonces el trabajo era cada domingo y luego ya un día entre semana. Entonces eran como, no sé si eran los martes o los miércoles, no recuerdo. Creo que eran los miércoles y domingo. Entonces mi primer trabajo era ahí en el supermercado latino. ¿Qué tenía que hacer? Pues ser la cajera, ser la reponedora, ser la que, bueno, sí, la que lo atendía, la que le decía, señor, buenas, ¿usted qué necesita? Soy panela, no sé qué, soy la todo. Tenía que hacer aseo en la tienda, tenía que organizar todo, tenía que cerrar caja, bueno, todo lo que se hace en un supermercado. Era muy divertido. A mí lo que más me gustaba era reponer las estanterías. No sé por qué me encantaba esa labor. La organización. Esa tarea puntual me encantaba, como ver la estantería vacía y luego verla llena. No sé, me gustaba. Satisfacción. Sí. Entonces, bueno, y ahí también fue súper chistoso porque conocí a un jugador de fútbol, a Jerry Mina. En ese tiempo estaba jugando en el Everton. Y así, de la nada, él llegó ahí al supermercado con la esposa. Sí, con la esposa. Llegó con la esposa, llegó como con otros chicos, no sé quiénes eran, pero parecía que eran como familia. Y llegó a mercar. Dato curioso de Jerry Mina, le encanta la panela. Ese man le encanta la papa. ¿En serio? Casi que se llevó toda la panela del supermercado, se llevó un poco de panela. Él vivía acá en Londres, ¿sabes? ¿No? Él vivía aquí cuando jugaba en el Everton. Yo ya no sé dónde juega Jerry Mina. Esa fue mi primera experiencia aquí en Londres. Las primeras experiencias siempre son bien particulares, ¿no? Sí, y aparte que uno llega como todo perdidito y empieza a hacer cosas y uno es como perdido haciendo cosas que uno no entiende a veces qué hace. Y siento yo que por todos, o sea, me decían como, es que le vamos a recuerdo que me pagaban 8.75 la hora. Entonces uno decía como, sí, dale de una, porque claro, tu primer trabajo. Sí, lo que sea. Lo que sea, ¿sabes? Tú haces lo que sea. Entonces, sí, recuerdo eso. Así que, bueno, pues nada, vamos a pasar entonces a hablar un poco de esas expectativas versus esas realidades que teníamos, porque yo sí sé, amiga, que de una u otra forma ese imaginario de, bueno, Europa, otro país, Londres, trabajo, allá. Igual, dinero, caen de los árboles. Literal, hago un hueco y me salen billetes. Entonces ese imaginario, esa expectativa de, listo, ya, voy a trabajar en esto, voy a hacer un montón de dinero y ta. Entonces,
esas expectativas que teníamos versus como con esas realidades que nos topamos aquí como migrantes. ¿Tú qué nos cuentas, amiga, sobre eso? Yo la verdad, yo no sé muy bien lo que pensaba porque, pues como les conté también en episodios anteriores, yo vine aquí muy joven, yo tenía recién cumplidos 18 años, entonces, bueno, todavía sigo muy joven y apenas estoy aprendiendo mucho de la vida, pero yo creo que en ese punto yo no entendía muy bien esto de estos países que les dicen desarrollados, con mucho dinero, que la gente vive de maneras diferentes, estilos de vida, ¿sabes? Yo no entendía muy bien esto, yo era muy ignorante de esto. De verdad que cuando yo llegué aquí, yo básicamente me di cuenta de lo que era el mundo. Yo venía todavía muy inocente en muchas cosas y muy ingenuo para muchas otras. Entonces, como yo me vine literalmente, mi primera opción fue irme para España, para un pueblo de España, y luego me dijeron, véngase para acá, que acá aprende inglés, y esa era como mi expectativa del país, allá voy a aprender inglés. Yo no pensaba nada bien en el trabajo, yo sabía que yo acá iba a conseguir cosas, porque yo siempre veía que la gente se venía para acá y conseguía cosas, pero como que yo no pensaba más allá. Yo me acuerdo que una vez, de lo que sí me acuerdo es que una vez le estaba contando a una amiguita con la que estudiaba en el SENA en Colombia. Yo no me acuerdo si yo le conté eso antes de venirme o recién llegada acá. Me voy para Londres y ella me dijo, ay, la ciudad de los ricos, ese es el país de los ricos. Y a mí me quedó sonando eso en la cabeza y me quedó sonando, pero yo no entendía por qué. Yo no, como que no, eso me quedó ahí. Bueno, yo me vine para acá, yo creo que también es que en la vida yo anteriormente he andado como sin muchas expectativas porque a veces no sé qué esperar, entonces yo voy como me sorprendo. Sí. Pero algo que sí es como tenía en la cabeza es como, bueno, eso que me dijo que mi amiguita que todavía me resuena es como el país de ricos y segundo, allá consigo trabajo fácil. Porque claro, eso te dicen los tíos, allá consigo trabajo fácil. No sabían qué, no sabía cómo, no sabía cuánto me iban a pagar, pero allá consigo trabajo. Y claro, yo venía de en Colombia tener una experiencia de aplicar a trabajos, aplicar a universidades y que en todo lado me cerraran las puertas. Entonces, claro, yo decía, allá algo hago. Fijo encuentro, sí. O sea, claro, yo siento que cuando uno llega acá, uno sí ve esas oportunidades que de pronto no vio en su país porque al migrar uno toma la decisión de migrar por ciertas razones y me atrevería a decir esta opinión personal de Juliana que muchas veces en muchas historias estas decisiones de nosotros como migrantes de tomar la decisión de migrar es por eso, por tema laboral, por tema de cambiar un estilo de vida, por tema de buscar nuevas oportunidades, nuevos cambios, como algo más, ¿sabes? Como buscar un más allá. Y eso de alguna otra manera sí vine y lo encontré acá. O sea, no puedo decir que no, desde lo que yo pude venir a lograr. Siento ahora que lo que era antes el campo laboral, de lo poco que, de verdad, yo hablo desde un poco desde la ignorancia porque no sé mucho, lo que era el campo laboral antes, como el conseguir trabajo y esto, hace 6 años ya que yo llegué, no sé por qué, como que me da la impresión que era un poco más fácil conseguir trabajo a lo que está hoy día, porque hoy día ya yo escucho a todo el mundo como en una dificultad para conseguir trabajo y aplican, lo digo por mis compañeritos de la universidad, que todos aplican a trabajos, lo digo por gente que conozco en la vida cotidiana, de que está mucho más difícil conseguir trabajo hoy en día, entonces de pronto esa expectativa de acá llueve el trabajo, acá llueve la plata, el país de los ricos, el país donde acá haces chasquear los dedos y puedes cambiar de trabajo así, pues si algún día lo fue, ahora no creo que sea tan así. Eso es como un poco lo que pensaba, de lo que me encontré aquí como en su momento sí me dio las oportunidades que no encontré en Colombia con mis papeles y pues ahora siento que se está poniendo un poco más difícil la cosa. Sí, yo creo que bueno, todo va mutando, se vuelve mucho más complejo el tema de, siento yo que pasa que de pronto la migración es muchísimo más, o sea, hay más personas también en busca de estos mismos ideales y se vuelve más como más competitivo, pienso yo, no sé, como que, por ejemplo, siento yo que en Colombia tú aplicas a un trabajo y mandas tu hoja de vida, pero sabes perfectamente que vas a recibir, o sea, o esa compañía va a recibir también una cantidad también y bueno, ahí van a escoger el mejor, bueno, todo eso y pasan los filtros y pasan las entrevistas y todo. Creo que también un poco aquí, ¿sabes?
creo que es como la misma figura, pero creo que se vuelven mucho más, se estrecha mucho más el camino para poder obtener ese trabajo, porque, pues a ver, amiga, o sea, venimos como migrantes y sentimos que de una u otra forma tenemos que empezar desde cero, ¿sabes? Como a ir escalando, que de hecho es una de esas expectativas que yo, perdón, de esas expectativas que yo escuchaba mucho, y es como, no sé, escuchaba mucho ese discurso de, si usted va a migrar, usted no, olvídese que usted va a ser la comunicadora, por ejemplo, en mi caso, allá, o usted va a ser la periodista allá, o olvídese que usted va a trabajar. Sí, porque aparte, ¿qué tienes que hacer para validar tus títulos acá? Es como un proceso que te toca empezar desde cero. Entonces es como ese discurso y tú decías, no, pues, ni modo, o sea, yo ni me veo, ni por acá se me pasa que yo vaya a llegar a Londres o vaya a llegar a otro país a ejercer mi carrera. Obviamente, porque como tú lo dices, los procesos son complejos, los procesos es como cualquier proceso y como cualquier trámite, o sea, una lista de cosas para hacer, para presentar, para aplicar, y haciendo fuerza que todo te salga bien y que lo puedas hacer. No es imposible, porque digo que no es imposible, sé de muchas personas que lo han hecho, pero sí sé que es un trámite que todas las personas tenemos que pasar, ¿sabes? Y que seguramente como trámite no es que no sea fácil, pero es un trámite que, como cualquier trámite, engorroso, de documentación y de eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, con mis expectativas, ya personalmente, reconozco que no tenía ninguna expectativa general, tal vez porque sentí que fui muy influenciada por ese discurso que te acabé de decir, como de, pues olvídate que puedes hacer, o sea, tienes que empezar desde cero. Y yo me vine con esa mentalidad de, pues, bueno, pero sí me vine con la expectativa de, allá voy a conseguir trabajo. Sí. ¿Sabes? Como lo que no tenía en Colombia, porque como ustedes saben y lo escucharon en episodios anteriores, mi gran motivación para moverme de país fue el trabajo. O sea, de perder el trabajo sí. Y de verdad sentirme pateada en el trasero, porque es muy triste cuando tú estás en una compañía donde pues sí, te están, digamos que así, valorando, y te dan una patada en el trasero porque sencillamente la amiga del jefe, la hija de la amiga del jefe también estudió lo mismo y parece que también salió de la universidad y vamos a contratar a esta chica. Y, ¿sabes? Así me sentí. Básicamente así me sentí. Entonces sí, mi puesto se lo dieron pues a otra chica. Aquí ya manera de chisme. Re chisme. Yo esa no me la sabía. Pero sí. Sí, de hecho, cuando la chica entró, yo le di todo el entrenamiento y todo, o sea... No, pero rabia. Bueno, cosas pasan. Ya, opinión de Juliana, qué rabia. Sí, da mucha rabia. Y lo cuento porque puedo que esté... No, es que no estoy suponiendo, es que así fue. Porque la chica entró a la compañía sin, o sea, no estábamos buscando el puesto porque el puesto ya estaba yo, o sea, no está, ¿sí me hago entender? Ay, o sea, no es como una vacante que se abrió. Me los mastico. Sí, no es una vacante que se abrió como estamos buscando a esta persona y obviamente el área de recursos humanos esté buscando y reclutando. No, o sea, no había vacantes, o sea, la vacante estaba yo, o sea, la vacante ya estaba llena, era yo. Puro nepotismo. Y sí, entonces ya como que llegaba próximamente mi renovación de contrato y pues no me lo renovaron. Entonces, pues. Bestia. Y luego pasó la pandemia, luego ustedes ya saben lo que pasó, pues que no pude conseguir trabajo y pues eso. Entonces como me sentí tan motivada por irme, porque literal tenía que irme porque no conseguía trabajo, pues yo sí dije, pues lleguemos a este país, que fijo ya encuentro algo, ¿sabes? Entonces es como, me fui motivada por eso y ya sabía perfectamente que iba a encontrar algo. ¿Qué? No sé, pero sí sé que aquí lo iba a encontrar. Sí. Entonces, sí, eso fue básicamente, mi expectativa con la realidad. Y pues, ¿qué realidad encontré aquí? Pues sí, que encontré trabajo, pero pues eso, amiga, ese trabajo... De comenzar desde cero. Exacto, ese trabajo que literal es... ¿Cómo comenzar desde cero con este trabajo? ¿Sabes? Y me sentía de alguna u otra forma bien, porque dije, bueno, siento que estoy dando el primer escalón, por decirlo así, sí, como que ya estoy aquí, empecemos por algo. Lo más difícil es empezar. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de empezar, porque hay gente que no tiene ni siquiera la oportunidad de empezar. Sí. Entonces, bueno, amiga, vamos a hablar un poco ya sobre el ambiente laboral británico versus
nuestro ambiente laboral colombiano. Uh-huh. ¿Qué diferencias encontramos? ¿Qué cosas parecidas encontramos? Uh-huh. Bueno, sí, como poner en esa balanza esas dos cositas a ver qué podemos encontrar. ¿Tú cómo sientes el ambiente laboral británico comparado al colombiano? Yo creo que el ambiente laboral británico y la adaptación en este ambiente laboral de aquí, yo creo que para mí fue relativamente fácil, amiga, porque vuelvo y enfatizo, yo llegué muy joven. Cuando tú estás joven, tú coges las cosas fácil y te amoldas y es más fácil todo. Más adaptable. Exacto, más moldeable, más todo. Y yo siento que yo no había trabajado, creo que solamente había tenido un trabajo formal como tal pues en oficina, trabajo formal, con contrato, con cuenta de banco para que me pagaran en Colombia, porque en Colombia uno le abren una cuenta de banco para pagarle. Solamente tenía ese y cuando yo llego acá, pues no difiere mucho, amiga, porque, bueno, aparte de otros trabajos informales que tuve, cuando llego acá no difiere mucho porque yo aquí trabajo, bueno, en el trabajo en el que estoy en estos momentos, yo aquí trabajo con mujeres latinas. En el trabajo anterior de la carnicería, en donde duré casi 2 años, yo trabajaba también con otros migrantes, entre ellos una chica de Italia, una chica de España, que de alguna otra manera se me hacía como con un aire familiar a latina, no sé por qué. Tal vez por el idioma, ¿o qué? La familiaridad, yo creo que sí. Y ella era como muy madre latina, porque ella era una señora ya en sus más 60, creo. Ella era un amor. Entonces se volvió como una madre en ese trabajo para mí. Y mi jefa era italiana también. Tenía una compañerita italiana y la jefa era italiana. Y no sé, era como un ambiente muy, muy de compartir experiencias. Pero yo lo veía también como un trabajo muy informal, entonces como que no lo comparaba con el trabajo formal que yo había tenido en Colombia, sino también un poco con los trabajos informales que había tenido y era como, yo voy a hacer lo que tengo que hacer solamente los fines de semana y voy y vendo lo que pueda y con mi machateado inglés y me devuelvo, entonces como que no veo eso como un punto de referencia. El ambiente laboral, bueno, eso sí era un poco pesado, que yo creo que eso sí sería un factor a resaltar, el ambiente laboral era un poco pesado, ya voy a contar un poco más acerca de eso, pero bueno, comparándolo con el trabajo que tengo actualmente, trabajo con mujeres latinas, vuelvo a repetir, en una organización, pues amiga, es un ambiente laboral muy familiar para mí, todas somos mujeres, no todas hablamos español, pero muchas hablamos español, otras hablan portugués, estoy adaptando el oído a portugués también. Y muchas son colombianas. Mi jefa es colombiana. Sí. Entonces yo creo que se relaciona mucho. Me pasaba también en Colombia que en este trabajo formal que te decía que eran como mis prácticas del SENA, duré como 6 meses, yo me la llevaba muy bien con mi jefa. Mi jefa era una mujer. Yo me la llevaba súper bien. Yo la admiraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo en serio, yo la veía trabajar y esa ética de ella de trabajo me sorprendía y yo la veía como con esa admiración. Y aquí me pasa mucho lo mismo, pero en un nivel yo creo que ahora más profundo porque ya son 3 años que llevo con mi jefa, entonces ya como que la relación ha crecido de una manera que la admiro muchísimo, la respeto, quisiera adaptar muchas de las cosas que ella hace como profesional porque me parece una mujer increíble, pero ya la conozco también un poco más como humana. Bueno, a ver, tú trabajas tantos años con una persona viéndola casi todos los días, algo le conoces sí, de su lado humano, entonces es muy bonito. Yo creo que hay muchas similitudes en las diferencias y bueno, volviendo a lo del ambiente laboral pesado en la carnicería, yo siento que aquí como las diferencias en ambiente laboral, a ver, yo no puedo ser una referencia como muy válida porque pues no tengo mucha experiencia en Colombia, pero yo siento que acá el ambiente laboral es muy pesado y tiene una fama muy pesada. No sé si estás de acuerdo conmigo, amiga, como en las oficinas, como que el ambiente, o sea, yo escucho historias de terror de mucha gente, de gente de mi cotidiano, de gente de la universidad, de gente con la que hablo por ahí random, excepto las de mi trabajo, porque en mi trabajo tenemos un ambiente laboral gracias al universo espectacular, yo las amo a todas con todo mi corazón, pero como las historias que tú escuchas son de terror, o sea, como en las oficinas, en los bancos, en X trabajo, porque este país, es en sí la economía de este país son la prestación de servicios, la mayoría de trabajos son en oficina y los ambientes laborales son terroríficos, entonces yo siento que en Colombia eso no es ni tan así, o no sé, ¿qué me dices tú, amiga? Yo siento que, bueno, no. De verdad que encontrar un ambiente laboral bueno, eso es de suerte.
Y eso eso trasciende cualquier frontera. Ok. ¿Sabes? Porque es muy, muy heavy. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Colombia siento que hay mucha jerarquía, ¿sabes? Sí. Es como que está el jefe y luego aquí las otras personas y luego las otras... Entonces, tú digamos que estás en un eslabón más bajo y para llegar a tu jefe tendrías que pasar por todos los niveles. por todos estos niveles. Entonces se vuelve como muy, muy jerárquico el asunto y eso a su vez se convierte no en algo común, sino muy individual, ¿sabes? Y me refiero también inclusive a las mismas áreas. Entonces las mismas áreas se vuelven muy individuales entre ellas y pasa que como gastamos tanto tiempo en nuestra vida en el trabajo, pues que se van volviendo más familiares esas áreas. Y las naturalizamos, como ese es el común. Sí, entonces siento yo que eso también va formando el ambiente y eso va también como construyendo la misma cultura de la organización. Entonces sí pasa que se vuelve muy tenso a veces el ambiente. Y eso a su vez pues genera discordias, problemas y bueno, todo esto, tensiones y eso. Yo recuerdo mucho en mi trabajo anterior que decían que en el área de comunicación, porque yo trabajaba en el área de comunicación, las chicas de contabilidad, de nómina, de recursos humanos, ellas eran unas señoras que llevaban muchísimo tiempo en la compañía. Y recuerdo que se escuchaba como entre voces por ahí, como chisme de pasillo, que suelen llamar, como, es que el área de comunicación no hace nada, el área de comunicación solamente lindos y que decían solamente, las de recursos humanos. Decían las señoras de contabilidad y unas de recursos humanos. Bueno, sí, por ahí se escuchaba. Yo la verdad no sabía quién puntual decía eso, pero por ahí se escuchaba que decían eso. Entonces uno decía, pero se les ocurre decir eso, o sea, claro, entonces son esas cositas que te encuentras, pero pienso yo que es eso, amiga, que trasciende fronteras el ambiente, y cuando tú encuentras un buen ambiente laboral, amiga, eso es lo más maravilloso del mundo, eso es como la gloria. Sí, acá tengo que confesar que a mí me da susto, pavor pensar que en un futuro, por X o por Y, o por decisión, o porque toca, o porque sí, o porque no, yo me voy a ir de esa organización. Sí, sí. Porque seguramente va a pasar, sí. Pero genial que hayas adoptado esa enseñanza, que hayas tenido esa experiencia bonita, pero también que te prepares para que en un futuro puedas sortear de pronto un mal ambiente laboral. Sí, de verdad que yo siento que soy muy consentida con tener ese buen ambiente laboral y que en mi transcurso de experiencia laboral he tenido muy buenas experiencias con mis jefas porque siempre han sido jefas mujeres. Entonces, sí, tendré que bajarme de ese privilegio de tener buenos ambientes laborales en algún momento y experimentar algunas otras cosas. Me imagino que en algún futuro me tocará. Y pasa mucho, mira, yo te digo que estos eran comentarios, pero por ejemplo, otros comportamientos muy, muy notorios era que en nuestra área de comunicación nosotros hacíamos diferentes actividades con el fin de que, o sea, nosotros estábamos como preocupados o en vista o en pro de unirnos más como empleados, como que nuestro público objetivo eran nosotros mismos, nosotros como empleados. Y en el área de comunicación entonces establecimos varias actividades, sí, como cómo podemos hacer que eso sea posible. Entonces empezamos a hacer como varias actividades y eso. Y recuerdo mucho que esa misma grupito, es que no sé quiénes eran, porque a veces eran otras, a veces eran otros, y yo sentía como, todo el mundo está como en contra del área de comunicación, pero ¿qué es lo que está pasando, sabes? Si nosotros estamos tratando de que nos unamos, que nos fortalezcamos, que de verdad haya un espíritu de comunidad. Es que siempre hay resistencia al cambio al principio. Entonces había mucha resistencia y recuerdo mucho eso, que era un poco difícil sortearlo al principio. Entonces, sí, no sé por qué estaba hablando de esto. Bueno, amiga, pues eso, gracias por por la intervención. Por la intervención. Bueno, cuénteme usted cómo ha sido su adaptabilidad acá. Bueno. En el trabajo. Cuénteme un poquito. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo les cuento que puedo contar con el privilegio de que soy una persona que tiende a adaptarse fácilmente, ¿sabes? Sí. Que
que no tiene tanta resistencia, que más bien está como moldeándose un poco, muy plastilina. Entonces estoy más bien abierta. Entonces eso ha generado que, por ejemplo, los diferentes trabajos que yo he tenido, que no han sido para nada fáciles, porque han sido muy físicos. O sea, yo vine a, bueno, como les dije, empecé en este trabajo en el supermercado latino como cajera, y ya luego trabajos ya más de limpieza, ¿sabes? Entonces, ir a limpiar unas oficinas, ir a limpiar unos consultorios, me acuerdo mucho de esto, de unos consultorios de una clínica de fertilidad. ¿Qué más? El camping, que limpiaba también el camping, que eran unos salones donde los niños hacían Yo me acuerdo actividades. Sí, entonces era como un lugar muy green, muy verde, muy de bosque, pero en los salones los niños hacían actividades y pues esos salones terminaban horribles. Entonces, claro, me acuerdo de esos trabajos. Entonces yo siento que son trabajos muy solos, es decir, que tú trabajas tú solito y que pues te comunicas con tu jefe vía WhatsApp o vía llamada, pero tú finalmente estás trabajando solo. Y pues ahí la verdad que es difícil porque estás acostumbrado a trabajar siempre pues con personas y eso. Pero entonces sí son trabajos bastante, solitarios. Ya obviamente pues uno se va adaptando pues a otras circunstancias. Ya luego ya me tocó trabajar en otro ambiente, también en limpieza, pero ya con un grupo de personas. Entonces mis compañeros pues también eran colombianos, creo que no recuerdo dónde más era, ecuatorianos, latinoamericanos. No, solamente. Sí, también mi jefa era portuguesa, mis compañeros colombianos, sí, peruanos, sí, ya era un grupo de latinos y portugueses. Y portugueses. Bueno, esto con el fin de decirles que ya cuando estás trabajando con otras personas, pues también va mucho en tu personalidad, ¿sabes? Eso también define mucho cómo es tu relación con las otras personas, cómo es tu relación también con tu trabajo. Entonces, la verdad puedo decir que también conté con un muy buen ambiente laboral ahí, las personas todas muy, muy, muy amables, pero sí que se notaba a veces como cierta tensión, competitividad y rivalidad. Me parece muy triste, lo digo porque yo así lo sentí, no sé si de pronto ustedes se sientan identificados, pero yo personalmente lo sentí así muchas veces, esa competencia también, y yo digo como, bueno, no podemos hacer, o sea, no quiero entrar en esa competencia porque no tengo, o sea, no quiero competir con nada, o sea, simplemente vengo a hacer mi trabajo y lo quiero hacer bien, ¿sabes? Y siempre lo dije y siempre lo he dicho y creo que tú lo sabes. Así sea que tenga que ir a limpiar un baño, lo quiero hacer bien, ¿sabes? No porque me quiera llevar las 5 estrellas, no, porque a Juliana le resulta que, pues, que quiere hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces, digamos que eso en cierta forma era notorio para los jefes o para los supervisores y veían como esta chica quiere más. Entonces, siempre con una ambición, siempre como con ese interés de crecer, y bueno, digamos que eso me ha generado oportunidades para crecer aquí en la parte laboral. Amiga, quería decir una cosa, y es que también hablando, se me olvidó contar esto entre las diferencias entre el ambiente laboral del colombiano y de británico, porque ahora que tengo mi trabajo actual y que mis jefes también son de otras partes del mundo, pero también cuento con jefes ingleses, yo siento que pasa mucho que aquí la gente es muy educada, tiene mucho tacto al decirte las cosas, pero son muy directos, ¿sí? Yo siento que a diferencia de Colombia o la parte laboral en Colombia, puedo decir que nos vamos como convirtiendo, vamos teniendo esas relaciones mucho más fuertes con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, que a veces no establecemos un poco los límites, ¿sabes? Y pasa que entonces vemos que a lo mejor mi jefe se acerca y me dice algo y siento yo como que me está atacando, porque siempre me trata tan bien, ahora me va a decir que no, y entonces ¿usted quién es? Entonces no establecemos los límites, y en cambio yo aquí siento que sí, que aquí son muy directos, trabajar es trabajar. Sí, aquí son muy amables, te hablan, te preguntan un poco qué tal tu fin de semana, qué tal, pero súper directos, como esto es lo que hay que hacer, son
siento yo que es muy eficiente, como simple, conciso, corto, se hace y siguiente, que vamos. Y así. Si te tienen que llamar la atención en algo, te lo dicen de una manera muy formal, muy porque eso sí lo que tienen los británicos es eso, amiga. Noto mucho, es como, yo lo digo en modo sándwich, es como, esto es muy lindo, genial, pero tienes que corregir esto, pero tal cosa, pero tú lo puedes hacer, no sé qué, ¿sabes? Es como, voy a decírtelo. Eso incluso lo enseñan, ahora que dices eso incluso lo enseñan en los colegios, en las escuelas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en colegio acá, lo primero que te enseñan es, para tú dar feedback tienes que usar el método del sándwich. Es que literalmente eso lo enseñan, eso se lo integran a ellos, es integrado en la cultura, en lo que aprenden en la educación. Tú vas a dar un feedback, di una cosa buena, di lo que tiene que corregir la gente y luego dices otra cosa buena. Es como muy, te quiero decir algo, pero no te quiero ofender, pero te tengo que decir algo. Sí, y bueno, digamos que uno como que, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Me estás felicitando? No estoy entendiendo. Entonces, siento yo que es como un poco el choque, pero bueno, respeta mucho los tiempos, que eso me parece genial, que es algo que también he aprendido aquí, que el trabajo se acaba a 1 hora y se acaba a 1 hora, excepto que tengas que hacer algo muy puntual. Sí, respetan mucho eso, no sé qué más mencionar acerca de eso, pero es lo que más o menos he evidenciado con el tema de las diferencias. Bueno, amiga, ahora cuéntanos un poco porque esto nos lleva un poco a la evolución laboral, como empezamos con un trabajo, nos adaptamos, luego tenemos otro trabajo. En el caso de nosotras, claramente hemos tenido la oportunidad de cambiar, de pasar de un trabajo a otro, de pronto con mejores salarios, con otras diferentes posiciones, haciendo diferentes actividades. Entonces, amiga, ya nos contaste que comenzaste de cajera y llenando las estanterías de la tienda. En el supermercado latino. En el supermercado latino, luego pasaste a limpiar unas oficinas, luego a limpiar el camping. ¿Luego qué pasó? Bueno, luego de todos esos trabajos de limpieza, también tuve un trabajo en una tienda, también limpiando. Creo que ahí me volví experta limpiando paredes, porque era lo único que me ponían a hacer y ya luego, ¿no? Pero... Certificado. Sí, sí. Juliana da cursos de cómo limpiar paredes. Ay, sí, no, horrible. Muy duro ese trabajo, pero bueno, no, ya luego ahí mismo en el trabajo ya me ponían como a reemplazar otras posiciones y eso diferentes, entonces a tener compañeros, porque pues inicialmente los trabajos de limpieza siempre son como solos, como que si mucho tienes una compañera, pero yo empecé solamente trabajando sola y ya con el trabajo de esta tienda pues ya tenía como compañeros de trabajo y ya era como mucho más grande compartir o de tener compañeros de trabajo, pues a eso me refiero. De ahí, mira tú, la suerte de hacer las cosas bien, digo yo, o la suerte, sencillamente, una compañera de trabajo me recomendó a su jefa, ¿sí me va a entender? Que estaba necesitando a alguien para una posición en otra compañía. Entonces es ahí donde llegó esta posición. La que estoy actualmente, sí, siendo supervisora de área, supervisora de site o supervisora de lugar. Y ahí unas tareas un poco más, como unas responsabilidades un poco más puntuales y diferentes a lo que yo venía haciendo antes. Entonces mi jefa, pues no sé, ella creyó en mí desde el principio, o sea, como que me dio toda la confianza al 100% al principio. Y desde ahí he empezado a delegarme diferentes responsabilidades y siento que he dado... No siento, a ver, tampoco voy a llevarme todos los, ¿cómo se llama? Los méritos, porque sé que es un trabajo grupal, tengo mis compañeros, mis colegas, entonces somos un equipo, entonces creo yo que como equipo lo hemos hecho bien. Cuento con un gran ambiente laboral, la verdad que me encanta mi ambiente laboral, pero sí, eso, ahí he estado dando mis pasitos y ahí es donde estoy actualmente y pues como lo dije ahorita, con mucha ambición a más cosas. Entonces sí, creo que ahí voy escalando y lo estoy haciendo. Súper bonito, amiga, súper lindo. Y tu amiga, cuéntame cómo ha sido tu evolución. Bueno, yo creo que ya les he contado un poquito de lo que he hecho acá, pero pues, a ver, mi evolución laboral ha sido linda, siento que ha sido una historia bonita, me la he sudado, me la he guerreado, pero igual siento que ha sido relativamente fácil en comparación a otras historias de otras personas que emigran y de verdad tienen historias un poco
fuertes, traumáticas, con muchos bloqueos. Bueno, yo comencé en el trabajo de limpieza que les estaba contando, mi primera chamba. Luego recuerdo que tuve un trabajo de mesera en un restaurante de hamburguesas justamente en Brixton. Ah, sí. En Brixton Village. Eran como hamburguesas americanas. Me pagaban en efectivo. Tampoco era un trabajo formal que tuviera contrato. Fue un voz a voz. Me pagaban en efectivo. Y lo bueno era que me pagaban tips, como propinas. Entonces de ahí me sacaba buen dinero. Trabajaba como de 7 de la noche como a 12 o 1 de la mañana. Wow. Creo que de viernes a domingo, no me acuerdo, de jueves a sábado, una cosa así. Y justamente ahí, en ese trabajo, comenzó como mi enfrentamiento con el inglés, porque obviamente yo tenía que atender a la gente, yo me hacía entender por señas, como fuera. Entonces ahí fue como un poco mi primer enfrentamiento con el inglés. Luego, al mismo tiempo, empecé a trabajar haciendo domicilios de uñas. Yo me acuerdo que una tía de Colombia me mandó todo, como los esmaltes, todo para que hiciera como uñas tradicionales. Yo nunca estudié eso, de verdad, pero yo se las hacía a mis primas y se las hacía a mis tías porque mi mamá, yo no sé si yo les aclaré esto del primer episodio. Yo crecí con mi abuela, que es en realidad pues mi mamá, en mi corazón ella es mi madre, y tengo también mi madre biológica, que también es mi madre, que ha estado conmigo toda la vida acompañándome, pero pues a mí me crió mi abuela, mamá. Yo crecí haciéndole las uñas a mi mamá, ella siempre me enseñaba cómo las hacía, cómo las limpiaba, cómo decoraba, no sé qué, porque ella tuvo un salón de belleza en su juventud, y de verdad me comían el cuento que yo sabía hacer uñas. Entonces una tía me mandó todo como para que empezara a hacer domicilios de uñas, y la gente me comió el cuento que yo sabía hacer uñas, amiga, y yo también me comí el cuento y yo me iba a hacer domicilios de uñas. Hice como 3 o 4, fracasó el negocio. ¡Ay, no! Pero intenté. Y simultáneamente, justamente como por esos tiempos, conseguí el National Insurance Number, y ya habían pasado algunos meses, porque el primero me lo negaron, ya la segunda vez que apliqué me lo aceptaron, y ahí fue cuando empecé a conseguir este trabajo de la carnicería. Mi prima me mandó la vacante, la descripción y todo, como el flyer para ver la vacante. Y fui a tener la entrevista. Yo no sé cómo pasé esa entrevista porque yo todavía no hablaba inglés. ¿En cuál trabajo? En la carnicería. En la carnicería. Mi jefa era italiana, ya les mencioné antes. Y yo me acuerdo que yo le dije en inglés, yo le dije, yo no sé cómo hablarle, pero yo le entiendo todo lo que usted me dice. Y ella dijo, contratada. Y ella dijo, esta es. Empieza mañana. Literalmente al otro día me llamó. Ay, no, y me habló por teléfono. Bla, 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 bla. Así escuché yo. Y yo no sé a mí cómo se me encendió el foco. Y yo dije, esta señora me está contratando, me está diciendo que pasé y me está dando instrucciones, pero yo no sé, yo no le entiendo nada. Ay, amiga, entonces, ¿qué hiciste? Yo no sé, a mí se me iluminó. Los aliens me dijeron, haga esto, y a mí se me ocurrió ¿será que usted me puede mandar todo eso por email? Como en inglés así chapoteado. Mándeme todo por email. Ya, sí. Claro, me mandó todo escrito, ahí yo pude traducir todo. Y yo, pucha, donde no yo hubiera hecho que me mandara su escrito, yo iba de todos los colores, porque la primera regla es ir vestida de negro. Ay, no, me... María, yo por allá apareciéndome de zapote. ¡Ja! Me vuelve descontratada. Descontratada. Ay, no. Descontratada. Y luego, bueno, ahí duré como con esos 3 trabajos al mismo tiempo, por ahí un par de meses. Luego fracasé en el de las uñas, y luego me salí del de siendo mesera en las hamburguesas, porque ya de verdad estaba muy cansada, estaba muy reventada, y solamente me quedé con la carnicería como por 2 años. Luego ya llegó un punto en el que yo sentía que tenía que cerrar ese ciclo, porque el ambiente laboral se puso muy pesado. Yo tenía muchas responsabilidades, nunca me subieron el sueldo después de 2 años, nunca me ascendieron, o sea, yo era como, tenía muchas responsabilidades y básicamente trabajé casi que gratis. Entonces yo dije, ya tengo que cerrar este ciclo. En ese tiempo justamente estaba haciendo mis exámenes del college, que me iban a dar los resultados para ver si entraba a la universidad o no. Entonces yo sentía que me tenía que enfocar súper fuerte en eso. Entonces yo ahorré, yo hice como un plan, yo dije, bueno, puedo dejar de trabajar por ahí 2 o 3 meses y ya luego empezar a buscar trabajo también, otra vez,
para poder vivir, porque en ese tiempo ya estaba viviendo sola. Y entre ese tiempo encontré el trabajo en el que estoy actualmente. Ya voy a cumplir 3 años ahorita en febrero, que fue un poco chistoso porque la primera entrevista no la pasé, me llamaron 3 meses después y todavía estaba disponible, y ahí justamente ya había renunciado al trabajo de la carnicería, llevaba como un par de meses sin trabajo, y justamente en esa semana ya estaba empezando a pensar que tenía que empezar a buscar trabajo. Y me llaman a decirme que sí todavía está disponible, y entonces ahí ya empecé a trabajar en donde estoy en estos momentos, que me encanta. Mi trabajo me encanta, mi ambiente laboral también me encanta. He tenido la fortuna de verdad tener trabajos buenos. La carnicería fue un trabajo bueno porque me enseñó inglés. Bueno, no me pagaban muy bien, y a veces el ambiente laboral era muy pesado, y las condiciones también, justamente en la pandemia. O sea, yo pasé toda la pandemia, el confinamiento, trabajando en la carnicería, y no podemos dejar de trabajar porque era comida, o sea, había que vender la comida. Entonces fue difícil, pero igual fue un buen trabajo. Estaba cogiendo experiencia laboral, estaba agregando eso a mi CV, y ahora con este trabajo, o sea, muy, muy, muy privilegiada, aparte porque este trabajo que tengo ahora fue de pura, yo digo que me lo encontré de pura suerte. Pura suerte. Pues eso, amiga, eso ha sido básicamente mi recorrido de evolución laboral en este país. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de tips, que se llama Tips. Bueno, en esta sección de tips, básicamente lo que nosotros recomendamos. Sí, lo que nosotras hacemos. Nosotras les informamos, o lo que nosotras les contamos, es lo que a Juliana y a mí pues nos ha servido, nos ha funcionado, o hemos ensayado, o hemos evidenciado de alguna u otra forma. Entonces, pues, o también en este caso, por ejemplo, hoy lo que nosotras pensamos que les puede funcionar. Exactamente. Entonces, con este tema del trabajo, de esa adaptabilidad, de cómo conseguir trabajo en este país, pues sentimos y concordamos, Juliana y yo, en que es muy importante sentirse orientado, sentirse guiado, sentirse sobre todo acompañado. Completamente. Entonces, en esta sección vamos a darles 2 tips. Uno, que es acerca de organizaciones que apoyan a los migrantes en el ámbito laboral. Hay 2 exactamente que conocemos aquí en Londres. 2 puntuales, pueden haber más, pero el día de hoy les traemos estos 2 nombres. ¿Qué son? IRMO, que el nombre completo de la organización es Indo-American Refugee and Migrant Organization. Lo pueden buscar en Google como IRMO, IRMO, así como suena, .org.uk. Esto para las personas, para los migrantes latinoamericanos que viven en Londres. ¿Sí? Esto es puntualmente para los latinoamericanos migrantes que viven en Londres. Ahí ustedes pueden ingresar a la página, creo que pueden pedir una cita ahí mismo en la página, o los pueden contactar. Ahí ellos tienen como toda la explicación en su página de cómo contactarlos, y ellos tienen una sección en donde prestan servicios de apoyo en todo el tema laboral, en cómo crear un CV, en cómo presentar una entrevista de trabajo, prepararse para las entrevistas de trabajo, qué oportunidades o qué habilidades tienes y qué oportunidades de trabajo hay que se vayan adaptando a tus habilidades. Y eso. O sea, como que hacen un acompañamiento en todo esto, y también les ayudan a buscar trabajo en realidad. Entonces, esa, y tenemos también Latin American House, que también es otra organización que básicamente pues lo que hace es orientarte y apoyarte, acompañarte pues como en este proceso de búsqueda de trabajo. Entre muchos otros servicios, o sea, las 2 organizaciones se dedican a muchas otras cosas. Estos son como servicios dentro de muchos otros más. Varios. Entonces, sí, Casa Latinoamericana o Latin American House también lo pueden googlear, y ahí pueden buscar más información. Otra cosa que también queríamos mencionar es que obviamente nosotras, dentro de nuestra ignorancia, entendemos de que hay muchas personas que no tienen la documentación, que están aquí en un proceso migratorio un poco más complejo, que necesitan apoyo en otras áreas para luego poder comenzar a buscar un trabajo un poco más formal, en donde requieren toda la documentación. Entonces, yo creo que para estas personas lo mejor en esos momentos que nosotras les podemos decir, porque nosotras somos inexpertas y estamos hablando desde un privilegio de que nosotras tenemos papeles, de que nosotras tenemos un pasaporte
ven y que somos migrantes latinoamericanas, tenemos un pasaporte europeo que nos ha dado que nos ha abierto muchas puertas, que nos ha dado muchas posibilidades. Pues para esas personitas que no tienen ese privilegio, que no están en esa posición de tener sus documentos como el gobierno aquí lo requiere, es acérquense sin miedo, busquen estas organizaciones latinoamericanas que dan este apoyo a la comunidad. Normalmente estas organizaciones tienden a ayudar a los migrantes con sus estados migratorios, con lo que necesitan hacer, les dan una realidad del caso, porque cada caso es individual, sí. Cada caso es diferente, cada persona viene con sus complejidades y con sus detalles. Entonces acérquense, busquen, googleen, hay muchas organizaciones, bueno, ya mencionamos IRMO, Latin American House o Casa Latinoamericana. Ellos seguramente también pueden orientarlos o referirlos a otras organizaciones que también presten este servicio y que tengan abierto espacios para darles citas, para atenderlos en las oficinas. Sé que también está LAWRS, Latin American Women's Rights, o lo pueden buscar en Google como LAWRS, y también LAWA, LAWA, que es Latin American Women's Aid. Entonces, bueno, amigos, esos han sido los tips que tenemos el día de hoy. Ya estamos cerrando nuestro episodio bastante sustancioso. Esto fue todo por hoy, amigos. Esperamos volver a tener un episodio acerca de este tema puntual, que es el trabajo, que sabemos que es de suma importancia para nuestra supervivencia en este país, que sabemos que hay retos que desconocemos y desafíos que enfrentan otros migrantes, y que nos encantaría que nos acompañaran en un futuro no muy lejano, una voz que nos pueda informar, que nos pueda dar más perspectiva amplia y que cuente con toda la experiencia en el tema laboral de migrantes latinoamericanos en London. Así que, bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias. Y espero escucharlos en un próximo episodio. Nos hablamos en otro episodio. Bye, 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 bye.